Hola, soy la doctora Raquel Vergara y hoy te voy a hablar de la ansiedad. La ansiedad es un motivo de consulta muy frecuente. Yo me dedico a la medicina homeopática, soy especialista en descodificación biológica y acupunturista, es decir, me dedico a lo que son las medicinas alternativas. Para mí es muy importante que las personas se sientan que pueden mejorar también la salud desde su hogar, desde su casa, porque esta patología, la ansiedad, es una de las más frecuentes de ver en el consultorio. Así que es muy importante de ir resolviendo todo lo que se pueda hacer ya desde la casa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este video? Vas a ver qué es la ansiedad, cuáles son los conflictos emocionales que generan la ansiedad, qué podés hacer desde la medicina natural hasta llegar a la consulta con el profesional para ir mejorando. Comenzamos por lo que es la ansiedad en sí. Para la definición médica clásica, la ansiedad es un estado alterado de las funciones cognitivas de la persona y que alteran el funcionamiento cotidiano de esta persona que lo sufre. No me digas que ya desde el inicio el hecho de darte una definición de lo que es la ansiedad ya te genera cierta ansiedad porque no sabes muy bien de qué se trata. Y resulta de que es un estado de nervios, un estado de preocupaciones, de miedos, de temores que te llenan de esa sensación de que no podés ocuparte de otra cosa que no sea del motivo por el cual estás preocupado. Y muchas veces pasa que específicamente el motivo por el que estás preocupado no sabes cuál es. O bien estás pensando que es un tema laboral o que es un tema familiar, por discusiones en la familia, por situaciones con la pareja. Hay muchas posibilidades de causa que pueden estar dando ese estado alterado que da esa famosa ansiedad. En sí, hay tres tipos de ansiedad que están relacionadas con lo que es, por ejemplo, las dependencias emocionales, es decir, esas personas que necesitan sí o sí estar con alguien, y si están dependiendo de alguien, están por necesidad con alguien, implica que si esa persona no está o tiene posibilidades de no estar esa persona, por ejemplo una pareja, o por ejemplo la familia, o posibilidades de enfermar de alguna persona, de algún miembro de la familia, entonces se genera ese miedo, ese temor, esa famosa ansiedad. O con respecto a las situaciones de laborales, cuando hay una posibilidad de pérdida de trabajo, capaz que estás en un trabajo que no te gusta, pero como no queda otra, hay que quedarse en el trabajo y también se genera una sensación de temor porque si pierdo ese trabajo no voy a tener con qué mantener a mi familia, etcétera, etcétera. Es decir, que son muchas las posibilidades de tener esta ansiedad. Por un lado está la dependencia emocional. Por otro lado están esas personas que son perfeccionistas, que necesitan hacerlo todo con detalle, con sumo cuidado, y que se sienten mal consigo mismas cuando no pueden hacer las cosas completamente a la perfección como esperan que lo sean. Entonces empieza a aparecer ese estado ansioso. Por el otro lado está la ansiedad que se llama por evitación, es decir, son personas que tienen mucho temor a sentirse juzgados, tienen mucho miedo a que el resto de las personas los critiquen, se fijen en lo que están haciendo. Bueno, es algo común de ver que hay chismorreos por un lado, chisme del otro lado, entonces las personas se sienten como observadas
y lo que terminan haciendo es evitando en las reuniones, evitando las conversaciones, evitando asociarse con personas con las que creen que pueden estar en esa situación de peligro. Bien, entonces, como verás, son muchas las posibles causas de la ansiedad. Y la ansiedad en sí muchas veces es como que se potencia porque pasa una cosa, estás en un conflicto con la familia, en un conflicto con la pareja, y después esto se refleja a nivel laboral, se refleja a nivel de amistades, se refleja a nivel social, se sigue reflejando hacia afuera, pero eso siempre va a depender de cómo está la persona. Que eso es algo que siempre les digo yo a mis pacientes. Primero me tengo que observar a mí mismo, primero tengo que resolver las situaciones que me pasan a mí mismo o a mí misma, y a partir de ese momento ya voy a poder resolver todo lo que estoy observando afuera. Entonces, en primer lugar, entendemos lo que es la ansiedad, ese estado de nerviosismo, ese estado de preocupaciones, ese estado de miedo, y miedo enfocado en el futuro, el miedo en lo que va a pasar, en las posibles pérdidas, en la posibilidad de ser juzgado, en la posibilidad de hacer mal algo que yo creo que lo debo hacer a la perfección. Básicamente eso es la ansiedad. Ahora, con respecto a lo que es la descodificación biológica, es decir, cuáles son los conflictos biológicos y emocionales que causan la ansiedad, el hecho de que estemos en ese miedo, en esas preocupaciones, en esos pensamientos que nos tienen en constante preocupación por esa situación, implica un peligro real y biológico. Lo trasladamos al inconsciente, y el inconsciente toma un peligro que sea, ya sea real, imaginario o virtual, como real. Entonces quiere decir que es un peligro de una situación que pueda pasar en el futuro. ¿Por qué tengo miedo de que pueda atravesar esa situación peligrosa para mí en el futuro? Porque tengo memorias de situaciones conflictivas emocionales del pasado que han quedado guardadas y que yo supongo o siento o mi inconsciente trae a la memoria esas situaciones del pasado y que pueden repetirse en el futuro. Y la persona se está manteniendo en esa sensación de miedo al futuro, miedo a que pase alguna situación con respecto a lo que yo entiendo que pueda ser un peligro para mí. En primer lugar, tengo que hacerme responsable por mi salud. Entonces, una vez que me he dado cuenta que estoy en esa situación de ansiedad, que estoy preocupado, que estoy nervioso, es una situación anormal. Muchas veces sí lo voy a poder reconocer, voy a poder darme cuenta cuál es la situación que me está causando ese peligro, pero a veces no. Entonces, cuando no me doy cuenta, pero reconozco que estoy en una sensación de ansiedad, en constantes pensamientos, en insomnio, y muchas veces ya hasta empiezo a sentir los cambios a nivel físico, tengo que hacer la consulta. Sí o sí tengo que hacer la consulta con un profesional. Es muy importante hacer la consulta con el profesional, ya que si eso permanece en el tiempo, sí puede haber consecuencias. ¿Por qué? Porque la persona está viviendo su vida, tiene que seguir viviendo su vida y no lo va a poder manejar, porque va a hacer lo que pueda. Entonces sí o sí tiene que ir al profesional. Esa es parte de la responsabilidad por la salud de cada uno de nosotros. Entonces, darse cuenta y planear programar una consulta con el profesional.
Después voy a, ya una vez que he decidido, sí, tengo que hacer la consulta con el profesional, ahí voy a tomar medidas que sean lo más natural posible. ¿Por qué? Porque si yo me automedico, estoy haciendo mal, porque no estás sabiendo exactamente qué es lo que te pasa. Y cuando hay una automedicación, capaz que estás haciendo peor. Y entonces, cuando llega el profesional, tiene que solucionar no solamente la situación por la que estás atravesando, sino las consecuencias de esa automedicación que se ha decidido hacer por propia cuenta. Bien, ¿cuáles son las medidas naturales que se pueden hacer hasta que llegues al momento de la consulta? Por ejemplo, te sentás, te tomas unos 20 minutos de lo que estás haciendo, te das un tiempo para reflexionar, para meditar, para tomarte un té natural. Hay muchos tés naturales, muchos son conocidos, por ejemplo el té de tilo, el té de manzanilla se puede tomar, un té de naranjo, ¿sí? O se puede tomar un tecito. Digamos, me tomo 5 minutitos y me tomo un té tranquilizante, un té tranquilizante. ¿Por qué? Porque hay que reflexionar. Y ahí sí, por ejemplo, también puedo utilizar la meditación. Esa meditación va a hacer que mi cuerpo se relaje, vuelva al presente. Y por eso siempre les estoy aconsejando hacer meditaciones. ¿Por qué? Porque una persona sí es verdad que no puede estar meditando todo el día, pero tomarse unos 20 minutos para hacer una meditación, relajarse, volver al presente, hacer tierra y volver al cuerpo, hace que ese nivel de ansiedad vaya disminuyendo. ¿Hasta qué? Hasta que se pueda ir a la consulta con el profesional. Evitemos de ir a la consulta en un estado de urgencia, porque no es igual. Y saben, los que me conocen, saben que he trabajado mucho tiempo en el hospital, en la parte de urgencias, en la parte de guardia, y no es lo mismo hacer una consulta en una guardia donde todo es urgencia, donde todo es urgente, que hacer una consulta con un profesional en tiempo y en forma. Es otra cosa. Bien, te invito entonces a que te cuides, a que te des cuenta de qué es lo que te está pasando, a que si es que es una situación de ansiedad por lo que estás atravesando, te contactes con tu profesional y te tomes esos 20 minutitos al día o 2 veces al día, capaz puede ser, 2 veces al día, te va a hacer muy bien hasta que llegues al momento de la consulta. Te agradezco muchísimo que me hayas prestado atención. Es muy importante para mí que puedan ir resolviendo lo que más puedan en sus casas, que se vayan sanando, que se vayan curando. ¿Para qué? Para que puedan disfrutar de su vida. Su cuerpo es único y es importante mantenerlo en un estado armonioso y de equilibrio. Te invito también que si esto te ha servido, lo compartas y que te suscribas al canal porque voy a seguir subiendo información. Nos vemos en la próxima y como siempre les digo, disfruta tu vida sana.